Hola gente, tanto tiempo. Quise intentar traerles un video explicando una pequeña parte de la historia del juego de Mimic para hacer algo distinto al típico gameplay. Voy a narrarla conforme vamos avanzando en el juego, pero además voy a implementar una línea de tiempo para ubicarnos cronológicamente entre los distintos eventos que sucedieron. Antes de comenzar, todos los créditos son atribuidos a la página wiki de Mimic, ya que de ahí saqué toda la información. Link en la descripción. Primero que nada, ¿en qué consiste el juego? Este cuenta diferentes historias a partir de 4 libros. Cada libro cuenta con sus propios personajes principales y antagonistas, los cuales en su mayoría fueron ideados usando como referencia yokais, onryos y otras entidades del folclore japonés. Libro de control. Prólogo. En este libro nos meteremos en los zapatos de Yasu Masashige, un chico que regresa a su antigua escuela, la Quinta High School, el 7 de agosto de 2021, tras enterarse de que sus amigos habían desaparecido. Al ver que la puerta principal está bloqueada, decide entrar por la puerta trasera, ingresando al sector de lockers. Atraviesa el gimnasio justo para llegar a la zona de las piscinas, ya que en este lugar se encuentra una llave dentro de uno de los cobertizos de almacenamiento, el cual estaba repleto de moscas y talismanes. Justo en una de las aulas que podemos entrar, podemos ver a Hiachi Masashige. Luego del encuentro, entraremos al sótano del colegio, el cual nos dirigirá directamente a un túnel inundado para terminar en la calle. Hiachi fue una chica joven nacida en el año 1632. Cuando tenía apenas 8 años, se encontraba caminando en un bosque de cerezos, donde se encontró con Kintoru. La bruja se mostraba amable y maternal, lo que llevó a Hiachi a confiar ciegamente en ella. Kintoru necesitaba que alguien retirara el talismán que la mantenía sellada. Hiachi aceptó ayudarla, pero ella la traicionó inmediatamente, maldiciéndola y torturándola, ya que deformó su cara hasta crear esa enorme sonrisa que luego vemos en el juego. Luego de atravesar el camino, llegaremos a la Casa de la Muerte. Acá nuestra misión será encontrar la llave que descansa sobre el regazo de Kazuma, el granjero fallecido, para posteriormente encontrar la puerta y escapar hacia la aldea Arari. Mientras caminamos por la aldea, podemos ver por primera vez a Biwaki Masashige tocando la biwa. Más adelante podemos hablar con Kousei, quien es el campesino que nos aconseja tener cuidado con la mujer que nos encontramos tocando la biwa. Además de mencionarnos de que su hermano salió recientemente y no ha vuelto desde entonces, haciendo referencia a Kazuma. Cuando emprendemos nuestro camino a través de las cavernas, nos podemos encontrar a otro enemigo, Shizu Masashige, la cual es representada mediante múltiples estatuas que tienen la capacidad de moverse rápidamente hacia nosotros. Shizu nació en el año 1868. Era una mujer conocida por su belleza extraordinaria y su personalidad introvertida que le impedía relacionarse con los demás. Un día, mientras trabajaba en una de sus esculturas, una mujer apareció detrás de ella, susurrándole algo al oído mientras le entregaba una mariposa. Esta mariposa terminó aplastada a manos de Shizu. Luego de ese encuentro, su negocio comenzó a prosperar. Sus esculturas se volvieron famosas y obtuvo el reconocimiento que tanto anhelaba. Lo que Shizu nunca sospechó es que ese éxito venía a cambio de una maldición, ya que poco a poco se fue convirtiendo en piedra, terminando como una escultura más de las que ella solía esculpir. Su último recuerdo como un ser humano fue el de mirar hacia la luna antes de quedar petrificada para siempre. Cuando logremos escapar de este nivel accionando la palanca, podemos ver una casa donde vemos al siguiente enemigo, Kuriko Masashige. Al caer en el agujero, apareceremos en el hotel. Como muchos esperan, para completar este capítulo es necesario escapar de las instalaciones de este hotel, esquivando la presencia de Kuriko. Justamente a la izquierda del ascensor podemos conversar con un personaje llamado Hamburger Cheese, quien nos comentará que no sabe quién es este espíritu malvado, pero cree que está relacionado con un mito japonés. También nos comenta que no hay escapatoria del hotel ya que lo intentó en varias ocasiones. Posteriormente nos tendremos que enfrentar a Biwaki, quien también está rondando las instalaciones del hotel. Biwaki nació en el año 1883. Sus acontecimientos rondan en una edad similar a la de Hiachi, ya que a su corta edad de 9 años, su padre se encontró con Kintoru en la costa. Como recompensa por haberle ayudado, le regaló una biwa. Cuando su padre regresa a casa, le enseña a tocar el instrumento, pero poco después, este comenzaba a lanzar un humo negro, afectando tanto a su padre como a la joven Biwaki. Ambos comenzaron a llorar mientras sentían como una inminente sensación de que algo maligno les iba a ocurrir. Lo único que pudieron hacer fue abrazarse con fuerza antes de que Kintoru los convirtiera en sus marionetas. El primer capítulo termina cuando se abre el Palacio Imperial. Capítulo 2. En este nuevo capítulo, Yasu se va a enfocar en averiguar qué pasó con él y con sus amigos desaparecidos. Mientras se desarrolla esta historia, puede darse cuenta de que hay una voz que se comunica con él en su cabeza. Eventualmente se termina enterando de que se trata de una entidad maligna. Iniciamos el capítulo en el Palacio Imperial. Cuando Yasu se acerca, puede empezar a escuchar a Kintoru hablándole dentro de su mente. Dentro del palacio,
Un enorme monstruo con cuello alargado llamado Megumi custodia la biblioteca. Megumi nació en el año 1583. A la edad de 57 años, era conocida por su dedicación en el trabajo como sirvienta en el Palacio Imperial, pero terminó siendo alcanzada por la maldición de Kintoru solo por el hecho de pertenecer al linaje Masashige. Su historia es relativamente corta, ya que nunca se nos menciona cómo Kintoru logró maldecirla. Cuando logramos escapar de la biblioteca del palacio, al llegar al pasillo, Kintoru le revela a Yasu que todos sus amigos fueron devorados por ella. Más adelante tendremos un pequeño encuentro con un personaje sumamente importante, llamado Kusunoki Masashige. Kusunoki fue un legendario samurái, exorcista y hechicero, conocido por haber sellado el destino de 4 bestias antiguas, sin sufrir daño alguno. Luego de encontrar una mariposa espiritual, pasaremos al hospital, donde nos encontraremos con la hija de Kusunoki, llamada Hirosa. Hirosa nació en el año 1607. Su desenlace fatal ocurre durante los eventos de las calamidades en el año 1621. A sus 14 años decide ir a buscar a su padre en medio de todo el caos. En el camino se cruza con Kintoru, quien estaba disfrazada como una mujer noble. La bruja le mintió, diciéndole que estaba buscando a su esposo. Bajo ese engaño, terminó secuestrándola y tomándola como un rehén. Cuando Kusunoki finalmente se enfrenta a la bruja, le revela a su hija inconsciente entre sus brazos. El desenlace fatídico ocurre cuando Kintoru le rompe el cuello a Hirosa frente a su padre, convirtiéndose en la primer marioneta a nivel cronológico. Como dato curioso, ¿recuerdan a Hiachi, la niña de la cual hablamos en el capítulo anterior? Bueno, ella tenía una muñeca a la que llamó cariñosamente Yaku, la cual, como deben imaginarse, se trata de la mismísima Hirosa, convertida en una muñeca de porcelana. Y sí, la podemos ver repetidamente en el hospital. Luego de haber escapado del hospital, Yasu debe salir del laberinto donde Kintoru estará merodeando. La historia de esta bruja la contaré en un video aparte, si llegamos a la meta de 15 likes. Sin más, podemos decir que el capítulo 2 finaliza cuando Yasu escapa del laberinto. Capítulo 3. Luego de atravesar el pantano, Yasu termina dentro de una casa abandonada, donde nos encontraremos por primera vez con Kaito Masashige, el cual gira la cabeza lentamente para observarnos. Una vez avanzado a este nivel, entraremos de lleno en un pantano de sakuras, donde Kaito estará permanentemente tratando de alcanzarnos. Kaito nació en el año 1852. Se trata de nada más y nada menos que el padre de Biwaki. Su historia ya fue detallada en el capítulo 1. Cuando colocamos la espada de madera en el santuario, podremos escapar del nivel. Cuando terminamos de recorrer el pasillo de las manos, nos encontraremos con un enorme árbol de sakura. En la parte más alta podemos ver a Kintoru en forma de 100 pies, dándonos una pista de a lo que nos vamos a enfrentar cuando crucemos la puerta roja. Un pequeño dato de esta escena es que Kintoru nos revela que las almas de los amigos de Yasu se habían transformado en mariposas espirituales, las cuales Yasu había estado sacrificando sin saberlo. Esto implica que las almas de sus amigos murieron y pasaron al más allá. Más adelante tendremos que escapar de un hogar desordenado. Para lograr desbloquear la puerta, deberíamos enfrentarnos a la marioneta de Miari. Nacida en el año 1875, es la hermana mayor de Biwaki y la hija mayor de Kaito. Ella trabajaba como maiko a los 17 años para contribuir económicamente a su familia, hasta que la maldición la alcanzó tanto a ella como al resto de su familia. Luego de tocar las 5 campanas y de robar el espíritu de Miari, la puerta se desbloqueará, permitiéndonos enfrentarnos al siguiente enemigo, el cual se trata de Kintoru, pero en su forma de 100 pies. Acá recibe el nombre de Omukade. Cuando completamos el puzzle, podremos atravesar un túnel donde podremos ver a los ancestros colgando de lo que parecen ser cuerdas o telarañas. En esta parte, Yasu se dará cuenta de que sigue en el mundo de Kintoru al ver un árbol de sakura fuera de su hogar. Capítulo 4. Empezamos en el hogar de Yasu. Al encontrar la llave del sótano y bajar hacia él, nos encontraremos con Keiko, la madre de Yasu, aunque este la confunde con un prop de Halloween. Cuando avanzamos al pantano sangriento, debemos enfrentarnos con varios maniquíes de madera, al cual hacen referencia a una única marioneta llamada Tokito. Tokito fue un chico maldecido por Kintoru por el simple hecho de ser amigo de Hanzo Masashige. Fue transformado en un muñeco de madera de tamaño humano, pasando de generación en generación hasta llegar a las manos de Keiko. Luego de que ella y Yasu notaran que el maniquí tenía algo raro, decidieron deshacerse de él sin éxito alguno, ya que de alguna manera él terminaba volviendo a su hogar. Saliendo de ese pantano, nos moveremos de nuevo hacia la escuela de Yasu, donde tendremos que enfrentar a su padre, Daku, al cual lo tenemos que esquivar mientras buscamos llaves y mariposas entre pasillos y salones de clase. Daku nació en el año 1963. Se casó con Keiko Masashige, tomando su apellido. Se mudaron juntos al sur japonés.
Aunque luego de que su esposa experimentara eventos extraños, expresó su deseo de mudarse al norte del país, pero bajo la insistencia de Keiko terminaron por mudarse a Estados Unidos. Con los años, su debilidad se vio deteriorada, siendo incapaz de caminar largas distancias por su cuenta. Esto está referenciado en el nivel en el que nos enfrentamos a Daku, viéndolo moverse con dificultad. ¿Cómo terminó cayendo en la maldición si no es del linaje Masashige? Pues todo comenzó cuando los padres de Yasu se dirigían a la reunión de padres. Sin embargo, todo cambió cuando se encontraron cara a cara con Kintoru. Keiko en ese momento se desmayó y Daku desapareció sin dejar rastro. La madre de Yasu despierta en el sótano de su propio hogar donde pasó más de 30 días encerrada. Cuando nos encaminamos a través de los pasillos, encontraremos una puerta que nos enviará al bosque maldito donde nos enfrentaremos finalmente con Kusunoki. Nacido en el año 1578, recibió un exhaustivo entrenamiento marcial en su juventud, alcanzando el estatus de samurái en la década de 1590, época en la cual también conoció a la futura madre de sus hijos. En el año 1607, su hija mayor, Hirosa, sufrió graves complicaciones que casi la llevan al deceso en su nacimiento. Kusunoki, desesperado, entra en la dimensión del inframundo llamado Yomi, donde buscó al dios de la muerte Shihiyosha, que a partir de ahora solamente me voy a referir a él como dios de la muerte, o simplemente Dios, para proponer un trato. El dios aceptó a cambio de un orbe Seishin, con el poder de la llama blanca, que viviría dentro de Hirosa, convirtiéndose en su portadora y la cual en un futuro tendría que encargarse de luchar contra la oscuridad que caería sobre Japón o el mundo entero. Kusunoki, sumamente enojado, cuestiona la decisión del dios al haberle concebido el poder de la llama blanca a su hija y no a él, a lo que el dios le contesta que es debido a una falta de verdadera determinación y de control, siendo alguien indigno para portar el poder. Durante aquellos años, el samurái tenía la obligación de mantener en absoluto secreto el poder que su hija contenía. Bajo la excusa de proteger a su pueblo y preservar el honor de la familia, comenzó a llevar a cabo una práctica sumamente cruel. Durante años, cortaba regularmente las palmas de Hirosa para extraer su sangre, mientras evitaba revelar cualquier detalle sobre la verdadera naturaleza del poder que ella había heredado. Aunque Kusunoki amaba profundamente a su hija y se preocupaba por ella, su obsesión por preservar el honor del clan terminó imponiéndose sobre su bienestar. A todo esto, Hirosa le preguntaba a su padre entre lágrimas por qué hacía esto, a lo que siempre recibía justificaciones vagas. Esta explotación persistió durante 14 años y medio, los cuales la adolescente sufrió de pérdidas crónicas de sangre, que la dejaron igual de pálida que una muñeca de porcelana. Todo esto debido a la obsesión de su padre por reclamar el poder de la llama blanca para sí mismo, reforzado por las constantes guerras y la fuerte necesidad de preservar el honor del clan. Gracias a este ritual, junto a un proceso de templado, la sangre logró unirse al metal, formando la que hoy conocemos como espada bendecida o Blessed Place. Pero Kusunoki no solamente utilizó esta sangre para bendecir su propia arma, sino que invitó a sus amigos a sumergir sus armas dentro de barriles de madera llenos de sangre de su hija, bajo el argumento de que se trataba de sangre bendecida proveniente de monstruos yokai. En el año 1621 se dio a conocer un evento llamado como la Calamidad, en donde 4 bestias descendieron sobre el territorio de Japón, las cuales se llaman Kintoru, Ensukai, Shuma y Netamo. Kusunoki, junto con sus hombres, lograron derrotar y sellar a Ensukai, Shuma y Netamo, encerrándolos en diferentes partes ocultas de Japón. Pero faltaba Kintoru, quien había secuestrado a Hirosa. Al ver a su hija en las garras de la bruja, una ola de profundo arrepentimiento invadió a Kusunoki. Finalmente reconoció el inmenso sufrimiento que sus propias acciones egoístas habían infligido a Hirosa. Desesperado por expiar sus pecados y rescatar a su hija, ofreció su propia vida a modo de sacrificio. Todo esto resultó en una trampa de la bruja, ya que ambos terminaron envueltos en la maldición de Kintoru. Pero antes de convertirse en las marionetas que conocemos en el juego, una fracción de la voluntad de Kusunoki pudo reaccionar para sellar a la bruja bajo un enorme árbol de cerezo. Yasu, luego de quemar las 6 piezas de la armadura maldita, logra liberar a Kusunoki de la maldición, quien le revela que es su ancestro y le da la espada bendita para derrotar al antagonista principal. Ya cuando terminamos de eliminar los corazones de Kintoru, nos enfrentaremos a ella en una arena rodeada de árboles de Sakura. Una vez derrotada, podemos decidir entre 2 finales: salvar a nuestros padres o eliminar a Kintoru de una vez por todas. Si elegimos la primera opción, Yasu le promete devolverle a él y a sus padres al mundo real, pero resulta en un engaño donde lo termina por convertir en una de sus marionetas por el resto de la eternidad. Si elegimos acabar con Kintoru, romperemos la maldición que llevaba atormentando a varias generaciones de la familia Masashige. Todos sus antepasados quedan liberados
incluyendo a sus padres. Al despertar al día siguiente, encuentra a los padres, quienes no recuerdan nada de lo ocurrido. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden que tienen el link de la wiki, de donde saqué toda la información, para que ustedes también puedan explorarla. Denle like si les gustó, así les traigo la siguiente parte. Gracias por ver, hasta la próxima.